Bueno, estamos hablando aquí de estructuras y de procesos. Están interrelacionados y evidentemente sí influyen uno sobre el otro. Es evidente también que esto responde a nuevos contextos de contenido, de formulación de metodologías, y me parece que es una obligación el revisar este tipo de propuestas y llevarlas a cabo. Bueno, es parte de un diálogo que se establece justamente entre instituciones, y eso es muy rico para todos, porque es no solamente conocer las experiencias que se llevan a cabo en contextos diferentes, sino eventualmente poder reconocer aquello que pueda ser recuperado por otras instituciones, no tal cual, sino mediado justamente con sus propias necesidades y expectativas. Es un proceso de adaptación. El equívoco aquí sería adoptarlos tal cual, sin un proceso de crítica o sin un proceso de revisión. Y así como pueden y existen los diálogos entre instituciones educativas, también hay otro tipo de diálogos, y son entre instituciones que no necesariamente comparten los fines educativos. Es decir, tenemos mucho que aprender de instituciones que se dedican, por ejemplo, al desarrollo de programas lúdicos, de juegos, porque ahí existen formas de comunicación que también pueden ser implementadas por instituciones educativas. Y así como está muy formalizado el diálogo entre instituciones educativas, me parece que es como una propuesta y puede ampliar este diálogo a otro tipo de instituciones que manejen tanto recursos tecnológicos como también y especialmente nuevas formas de comunicación apoyados en tecnologías. La educación a distancia ya es un modelo pues bastante definido, con un perfil bastante sólido. Lo que estamos viendo es una presentación con una cantidad de recursos de los cuales antes no se disponía, pero los principios siguen siendo los mismos. Lo que está cambiando entonces es la aparición de recursos que cada vez también son más, están más al alcance de la mano, son más accesibles, y también con estos riesgos de que tienen una vigencia o una duración o una aplicabilidad cada vez más corta. Que en ese tipo de escenarios, que es aquello en lo cual tenemos que puntualizar, pues en el caso nuestro de las instituciones educativas, pues siguen siendo los procesos, el proceso de comunicación, los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje. Entonces, apertura, sí, se ha aperturado muchísimo en esta parte tecnológica, pero también fortaleciendo la parte de la comunicación. Yo creo que cada vez más nos estamos acercando a hablar de la educación y los sistemas de educación. Yo creo que sería un equívoco el insistir en pensar a la educación presencial separada de la educación a distancia o separada de la educación abierta. Más bien es al contrario, cada vez vemos un mayor involucramiento e impacto entre estas diferentes metodologías para hablar del gran sistema de educación. Entonces, desde mi perspectiva, estamos ya colocados en el umbral de esta posibilidad en que un estudiante pueda acceder a algunos contenidos en un esquema muy formal de educación presencial, sin menoscabo de poder incorporarse en otro tipo de contenidos, en un esquema de educación abierta o en un sistema de educación a distancia. Existe ya la posibilidad, tal vez en lo que tengamos que avanzar más es en la formulación de las estructuras que nos permitan lograr una mayor movilidad estudiantil en estos sistemas. Este tipo de metodologías han beneficiado a la formación de los profesores, pero hay que tener cuidado. Hay que estar prevenidos acerca de lo siguiente.
Una forma de comunicación diferente no significa una adopción sin más, ahí sí, adopción sin más de las prácticas docentes tradicionales que se llevan a cabo en un aula. Siempre hay un trasfondo, en este caso filosófico, que sí modifica las prácticas docentes. Entonces, en este tipo de formación hay implícito nuevos esquemas de trabajo y de relación y de vinculación con los estudiantes. Entre otras, bueno, es que ahí sí hay un desplazamiento en que la parte de la enseñanza cede ante la parte del aprendizaje. Y este es un desplazamiento que el profesor tiene que lograr de tal manera que permita que sea el estudiante el que ocupe esos espacios de expresión, de diálogo, y él tiene que proporcionar las herramientas para que el protagonista justamente sea este estudiante, de tal forma que el mismo profesor se llegue a concebir como un sujeto de aprendizaje. Él también está inscrito en este esquema de aprendizaje. En la educación, en los sistemas de educación abierta y a distancia, la innovación no es algo marginal, es algo sustantivo. De hecho, es parte de la característica. Este tipo de sistemas nacen con la misión de innovar a la misma educación y de eventualmente poder extender los beneficios de esta innovación a los sistemas convencionales. No puede concebirse un sistema de educación abierta a distancia que no sea innovador. Es parte de su corazón.